para empezar, primero dar las gracias al Club de Innovación por la organización, por supuesto a la Diputación de Castellón, a Partenalia, a la Federación de Municipios y lógicamente al INAP por recibirnos, por dejarnos su casa para llevar a cabo, yo creo que esta reunión más que fructuosa, ¿no? Yo creo, porque efectivamente ya llevamos, como dice Miguel, 3 años viéndonos las caras. Creo que intercambiando opiniones, intercambiando ideas y, sobre todo, generando valor e innovación en ese intercambio de ideas. Como decía Miguel, cuando nos planteó la idea de hablar de nuestra herramienta, nosotros la verdad es que no planteamos una presentación excesivamente comercial. Yo creo que nuestra idea era más bien reconocer el esfuerzo de aquellas diputaciones que habían realizado proyectos con nosotros, porque efectivamente es un esfuerzo importante. Esta mañana hablaba el diputado de Castellón, está por ahí Adrián, el diputado de Alicante, Burgos. Bueno, tenemos por aquí algunos compañeros que ya están trabajando con Gestiona, y yo creo que un poco era de recibo reconocer sobre todo ese esfuerzo que se ha realizado en esas provincias, con esas diputaciones y más que nada, yo creo, mostraros un poco los datos objetivos de la consecución de esos proyectos. Con lo cual, yo creo que en un inicio la presentación pues hablará de la colaboración público-privada en el proceso de modernización provincial. Esta mañana hablábamos en algunos de los corrillos que habían ahí en el pasillo de la necesidad de que las administraciones sean eficientes y eficaces. Y yo, efectivamente, en esa idea de esa colaboración entre la empresa y la administración pública, he ahondado un poco en lo que dice el libro verde de la Comisión Europea sobre los partenariados público-privados o las colaboraciones público-privadas, y ahí hablaba de el concepto de la cooperación entre las autoridades públicas y el mundo empresarial, cuyo objetivo es garantizar la financiación, construcción, renovación, gestión, mantenimiento o prestación de un servicio. Es ahí donde yo me encuentro más cómodo, es decir, donde nosotros desde Gestiona colaboramos con la Administración pública. Yo creo que además a esto hay que sumarle que efectivamente las restricciones presupuestarias que hemos sufrido, que habéis sufrido las administraciones públicas en los últimos tiempos, en el tiempo actual y en los futuros, es donde hace más necesaria esa colaboración público-privada con la colaboración del sector privado, es decir, nosotros. Y por último, yo creo que una característica fundamental es aprovechar el conocimiento y los métodos de funcionamiento de la empresa privada, transfiriendo a la administración pública. Y sobre todo, yo creo que es, además, el concepto básico de la colaboración público-privada es la transferencia de los riesgos. Es decir, antes de ayer nos despertamos con la 39 y con la 40/2015, y esto yo lo leo y me asusto. Pero me asusto porque, como todos sabéis, hay una serie de obligaciones que las tenemos ahí ya. Me asusto yo que soy Gestiona, que tengo prácticamente el 80% o el 90% de lo que está pidiendo la ley ya puesto en marcha. Pues efectivamente, en esa colaboración público-privada, la asunción de ese riesgo, del desarrollo para el cumplimiento para nuestros clientes, es un riesgo que es público, que asume Gestiona. Bien, como os decía, no pretende ser esto una presentación excesivamente comercial, pero ya me perdonaréis, al final pues yo soy como, bueno, cada uno habla de su hijo, yo hablo de Gestiona. No tengo hijos, pero prácticamente es como si fuera mi niño, ¿no? Y efectivamente, hombre, pues un poco sí que os tengo que contar, ¿no? Pues, ¿qué es Gestiona? Gestiona, efectivamente, es nuestro programa de Administración Electrónica y Gestión Documental, programa que hoy funciona en más de 2.500 ayuntamientos. Es un programa que va a constar de 2 módulos, ¿no? El módulo de back office o gestión interna y, consecuentemente, su módulo de front office o sede electrónica. Yo creo que Gestiona, o es público con su raíz, fue una empresa que siempre rompió paradigmas. En este caso también. Hace unos años, cuando nosotros planteamos el modelo de Gestiona, nos llamaron locos. Hoy, más de 2.500 ayuntamientos ya trabajan con Gestiona. Más de 50.000 usuarios todos los días se conectan en software como servicio a nuestra herramienta. Quiero decir con esto, efectivamente, creo que no estábamos tan locos y que no hemos hecho mal las cosas.
Bien, como os decía, ese programa de back office, ese programa de gestión interna, ¿qué tiene? Tiene una serie de módulos que me va a permitir trabajar al 100% de manera digital. Es decir, toda la tramitación dentro de la organización será digital, desde el inicio hasta el final de ese proceso de tramitación. Por lo tanto, bueno, no voy a enumerar todas esas características del back office, pero tendremos un registro de entrada, un escaneo de documentos con su compulsa electrónica, luego tendremos un módulo de gestión de expedientes, que a su vez viene apoyado por esa base documental que tiene Expúblico, base documental que, como bien sabéis, utilizan más de 5.000 ayuntamientos en España, ayuntamientos o entidades, bueno, de derecho público, hay de todo, pero bueno, podemos decir que son ayuntamientos porque probablemente el 99% de ellos son ayuntamientos. Efectivamente, la herramienta lleva ya precargados más de 1.200 expedientes con más de 120.000 plantillas, todas ellas actualizadas, traducidas a los lenguajes o a los idiomas cooficiales en los territorios donde sea necesario y, por supuesto, actualizadas siempre jurídicamente con la legislación estatal y las legislaciones autonómicas de cada uno de los lugares al que corresponda. Perdóname. Bien, como decía, tendremos ese módulo de gestión de expedientes. A su vez, luego tendremos un módulo de firma, un módulo de firma digital, con un módulo también de mantenimiento de órganos de libros oficiales y, por último, tendremos el registro de salida, ¿vale? Esa sería un poco la estructura de gestión interna que me va a sustentar ese front office. Ese front office que en su inicio, la lancé en 2007, parecía que nos estaba pidiendo. Yo creo que no. Efectivamente, lo que nosotros cambiamos fue decir, no vamos a dar las sedes electrónicas como objetivo principal, sino como consecuencia de un back office. ¿Vale? Es decir, este back office es lo que me va a sustentar efectivamente ese front office, que será donde nuestros ciudadanos podrán hacer trámites. Hasta 400 trámites van a poder hacer con Gestiona en su sede electrónica. Van a poder trabajar 24 horas, 365 días. Efectivamente van a tener su portal de transparencia, van a tener su tablón de anuncios, van a tener su carpeta ciudadana, bueno, lo que estáis viendo en ese listado. Pago telemático, notificaciones, bueno, todo esto que forma la necesidad establecida en la legislación. Bien, ¿cuál es el objetivo de Gestiona? Objetivos principales, digamos, en los que podríamos basar el despliegue del proyecto provincial de Gestiona. Bien, en primer lugar, yo creo que uno de los principales objetivos en este proyecto es darle autonomía de gestión al ayuntamiento. Es decir, nosotros intentamos en ese proceso de implantación, esos procesos de implantación, que se asimilen de forma progresiva el manejo de la herramienta y que llegue a alcanzar un grado de autonomía propia cada una de las organizaciones, ¿vale? Es decir, que una vez realizado la implantación, el ayuntamiento pueda trabajar de manera autónoma. La celeridad en el despliegue creo que es una parte fundamental. Es decir, nosotros somos capaces, bueno, lógicamente habrá que puntualizar y analizar las particularidades de cada una de las provincias, pero en líneas generales podríamos decir que los procesos de implantación son unos procesos que están absolutamente reglados y que tenemos muy normalizados, de manera que nosotros somos capaces de realizar implantaciones de 11, 14 ayuntamientos al mes. Obviamente, estos son datos más o menos basados en indicadores generales. Lógicamente no sería lo mismo implantar un ayuntamiento de 1.000 que un ayuntamiento de 14.000. Pero a modo de ejemplos podríamos decir que pues en el proyecto, por ejemplo, de Alicante, donde implantamos pues, Orihuela con 90.000 habitantes, la implantación se realizó en 4 semanas. ¿Vale? Ayuntamiento de Ibiza con 50.000 habitantes, 4 semanas, 5 para no mentir, efectivamente, porque hubo la primera de auditoría y luego 4 semanas de implantación. Ojo, ¿qué es un ayuntamiento implantado para Gestiona? Un ayuntamiento implantado para Gestiona es aquel ayuntamiento que tiene la capacidad de gestionar, y me reitero, todos sus documentos de manera digital, es decir, toda su tramitación de manera interna será digital. ¿Vale? Es decir, para eso tendremos que tener el registro, la gestión de expedientes, la firma digital, ¿vale? Todo esto que ya todos conocéis. Y, obviamente, de manera consecuente, la sede electrónica. Bien, y por último, yo creo que la necesidad de la coordinación como eje del éxito. ¿Vale? Es decir,
Los proyectos provinciales, es decir, los proyectos desarrollados por Gestiona en colaboración con todos vosotros, con las diputaciones, con esos proyectos provinciales, requieren obviamente que pivoten sobre la coordinación. Coordinación que tiene que tener por parte de Gestiona, de manera que tiene un jefe de proyecto que actúa de interlocutor de primer nivel con los responsables de la Diputación. Borja ya me ha puesto la alarma. Perdón. Que los responsables actúen, ¿vale? O sea, que el responsable de Gestiona actúe de interlocutor con la Diputación y a su vez exista también otro tercer interlocutor que será el de los diferentes ayuntamientos que se vayan implantando en la provincia, ¿vale? Es decir, importante la coordinación como mecanismo de éxito, ¿vale? Vale, ¿cómo funciona el equipo de implantación de Gestiona? Como os decía, aquí siempre estamos hablando de tipologías, de conceptos tipo, ¿no? Pero más o menos los proyectos provinciales se gestionan de la siguiente manera. Se desarrolla una dirección de proyecto asignada por la Diputación, ¿vale? Un coordinador de proyecto asignado por la Diputación. Luego habrá una implicación por parte de la dirección de Gestiona, de Público Gestiona, implicado en ese proceso de coordinación del proceso de implantación. Y luego, a su vez, asignamos un grupo, ¿vale? de implantación, ¿vale? Un grupo de coordinación que está coordinado por un jefe de proyecto. Jefe de proyecto que a su vez coordinará un equipo de implantadores que están asignados a ese proyecto en cuestión, ese proyecto provincial. De manera que esos consultores realizarán todas las implantaciones de ese proyecto provincial. Y a su vez, de manera paralela, vamos a tener siempre el apoyo estructural de la estructura de la empresa, de la oficina central en Zaragoza, con ese soporte jurídico, ¿vale? Técnico, bueno, todo este soporte que requiere, digamos, de un segundo nivel. ¿Cuál es el planteamiento, un planteamiento ejemplo en distribución poblacional, ¿no? Es decir, vuelvo a reiterarme en el hecho de que no puedo centrarme en ningún proyecto, cada proyecto es diferente, pero un poco intento en el slide en la presentación en la hoja, intento dividir en tres grupos, ¿vale? Yo creo que el primer grupo lo podríamos denominar de ayuntamientos más pequeños, aquellos ayuntamientos que pueden estar en torno entre los 500, 1000 habitantes, donde normalmente en los proyectos provinciales se adhieren directamente, es decir, normalmente las diputaciones están incluyéndolos dentro de ese proyecto, de manera que hay una adhesión seguramente en bloque, ¿no? Luego, en estos ayuntamientos más pequeños, que esta mañana, por ejemplo, comentábamos en la sesión de Burgos, nos comentaban que pues hay ayuntamientos, hay secretarios que tienen acumulados 6, 7, incluso 8 ayuntamientos. De manera que, claro, realizamos esas presentaciones o esas formaciones de una manera grupal, de manera que sea más eficiente. Luego esa formación grupal la reforzamos con visitas in situ, ¿vale? En los diferentes ayuntamientos para efectivamente reforzar y verificar que aquello está funcionando de manera correcta. Luego en ese segundo grupo, en el que haríamos una división de los 500.000 hasta 20.000, lógicamente es una división mucho mayor y ahí ya entran muchísimas más características distintas. No es lo mismo implantar un ayuntamiento de 5.000 que un ayuntamiento de 18.000, pero bueno, como os decía, había que limitarlos en algún sitio y efectivamente un poco las diputaciones en los proyectos han llegado hasta los 20.000 como mínimo en un proceso inicial, ¿vale? De manera que hay digamos, adhesiones que son más lentas, pero sobre todo en los procesos de implantación ya requiere digamos, de una coordinación más directa con cada uno de estos ayuntamientos, derivado lógicamente de las características propias de cada uno de estos municipios. Y luego, por último, ya y de una manera más diferencial, efectivamente son aquellos ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes que efectivamente sí ahí tenemos que darle
digamos, un análisis mucho más detallado, un análisis mucho más pormenorizado, porque, claro, ahí ya nos podemos encontrar ayuntamientos de 21.000, pero también nos podemos encontrar ayuntamientos de 100.000, con lo cual ahí las características ya son mucho más diferenciadas y sí que, claro, que hay que tomar en determinación cada uno de esos ayuntamientos de una manera individual. ¿Cuál es la estrategia de implantación? Como os decía en un principio, hablamos de 2.500 ayuntamientos implantados. Claro, cuando uno dice que tiene 2.500 ayuntamientos implantados, uno puede decir que tiene las cosas prácticamente muy normalizadas, ¿no? Es decir, porque claro, la experiencia ya es más que suficiente. Con lo cual, podríamos decir que este es un poco el planteamiento a priori, ¿vale?, de un proceso de implantación tipo en un ayuntamiento. ¿Cómo lo hacemos? Bien, en una primera fase se realiza la consultoría inicial, que claro, en un ayuntamiento de 500 habitantes pues se hace en 10 minutos y en un ayuntamiento de 50.000 pues requiere de una semana. Luego, la activación de registro, es decir, se realiza se inicia el proceso de activación de gestión en el registro, se hace una formación de grupo y una formación personalizada a cada uno de los usuarios, se inicia el registro y de ahí se pasa a la fase tercera, ¿vale? Es decir, en esa fase primera y segunda se realiza toda esta fase de consultoría y de activación de registro y de ahí iniciamos esos procesos de digitalización de toda la documentación, pasaríamos a la fase tercera o activación de expedientes. Esa fase tercera es cuando realizamos la formación en los diferentes grupos o diferentes departamentos de cada una de las organizaciones. Ahí haremos una formación de elaboración de expediente digital y firma electrónica. En esta fase, a su vez, también haremos una formación a los políticos, ¿vale?, y una formación en firma tanto móvil como presencial, ¿vale? Y por último, digamos que la fase de finalización de la fase tercera sería ese día D, que es la puesta en marcha de los decretos, ¿vale? Es decir, el día que ponemos el libro de decretos en marcha, digamos que podemos decir que se ha finalizado ese proceso de implantación. Bien, como os decía, esto en un ayuntamiento de 10.000 habitantes puede durar 2 semanas, en un ayuntamiento de 500 pues podría durarnos un día, esto dependerá un poco de las características propias del ayuntamiento. Y pasaríamos a una fase cuarta, ¿vale?, con un tiempo de espera que le damos un poco, que le damos nosotros un tiempo de maduración, ¿vale? Un tiempo de maduración que le damos al ayuntamiento para que efectivamente de una manera paulatina y durante un par de semanas vayan madurando, ¿vale?, con la gestión o con la utilización de la herramienta. Nosotros digamos que nos apartamos, hacemos una monitorización desde la oficina y pasadas 2 semanas volvemos a hacer esa fase 4 o formación de refuerzo. Bien, efectivamente hemos permitido, esto yo digo muchas veces, yo le digo a los clientes que esto es como cuando a un niño empieza a andar. Es decir, hay que permitirle que caiga, que se vuelva a levantar, que caiga, que se vuelva a levantar. Porque claro, cuando nosotros estamos en la organización, cuando los consultores están en la organización, normalmente pues bueno, el usuario es un poco vaguete, ¿no? Y dice, oye, pues voy a llamar al funcionario, voy a llamar al consultor que me explique esto. Nosotros les damos las herramientas, la formación, para que sean autónomos, ¿vale? Los dejamos 2 semanas, volvemos con esa monitorización y con la dirección de la organización, establecemos formaciones de refuerzo, fase 4. Bien, finaliza la fase 4 y entonces decimos que el ayuntamiento está funcionando perfectamente en su back office. ¿Vale? Dejamos que el back office se afiance, que digamos que se quede firme en la organización y a posteriori ponemos en marcha las sedes electrónicas. Es decir, afianzamos los flancos y luego abrimos pues la parte de atrás, ¿vale? Bien, esa sería un poco la estructuración más o menos básica del proceso de implantación tipo en un ayuntamiento. Vale. Bueno, aquí ahora ya es cuando ya entramos ya un poco a valorar o a poner en valor los proyectos provinciales. Es decir, y aquí es donde yo sí que quiero hacer un hincapié
donde quiero hacer, lo que decía al principio, un reconocimiento a las organizaciones que habéis hecho un esfuerzo sobrehumano, tanto de las diputaciones como los ayuntamientos, porque vosotros pensáis que un ayuntamiento que lleva años intentando poner su administración electrónica en marcha, cuando llega a gestiona. Claro, yo bueno, os podría contar mil anécdotas, pero claro, tú llegas a una organización como puede ser Ibiza, que llevaba 6 años intentando poner en marcha diferentes herramientas, y cuando lleva 3 semanas, el secretario me dice: José María, yo jamás pensaba que iba a firmar un documento electrónico. Pues efectivamente, a las 3 semanas de iniciar el proceso de implantación, firmaba electrónicamente. Quiero decirte, pero ojo, os prometemos la gloria, pero es duro. Quiero decirte, desorganizar y volver a organizar un ayuntamiento en 3 semanas es duro, ¿vale? Pero, lógicamente, cualquier proceso de cambio pues conlleva ese estrés, ¿no? Pero las organizaciones lo superan y lo llevan a cabo sin ningún tipo de problema. Vale, como os decía, proyectos provinciales en cifras. El proyecto provincial de Málaga. El proyecto provincial de Málaga se establece hasta 20.000 habitantes, ¿vale? Hasta los municipios de 20.000 habitantes, pero luego se establece un acuerdo de precios también para los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Bien, el número de entidades que se adhieren a este proyecto son, el número de entidades que se pueden adherir son 87 y se implantan 85. Se inicia el proceso de implantación el 23 de enero y se finaliza el 3 de octubre de 2014. Eso significa que en una duración de 9 meses, el proceso de implantación se lleva a cabo durante 9 meses. ¿Vale? Es decir, que de los 87 ayuntamientos, 85 los implantamos en 9 meses. Ahí, lógicamente, abajo podéis ver la distribución de los diferentes ayuntamientos en función de las poblaciones. El grueso de los ayuntamientos se establecen entre menores de 1.000 y en el rango de 5.000, 2.000, 5.000. Posteriormente vemos el de la provincia de Castellón. Provincia de Castellón, que inicialmente se establece, como decía esta mañana el diputado, se establece hasta 5.000 habitantes, dado el éxito, yo creo, de los procesos de implantación y de las adhesiones. Bien, es cierto que en este caso la Diputación hace un esfuerzo, yo creo, titánico en cuanto a presupuestario, porque asume el coste del 100%, lo cual asegura el éxito, ¿no? Es decir, como mínimo, bueno, lo facilita, ¿no? Lógicamente, oye, pues en este caso, de las 115 municipios de menos de 5.000, 115 se adhieren. De manera que durante el periodo comprendido entre octubre de 2013 y marzo de 2014, 5 meses, realizamos la implantación de todos los ayuntamientos. Luego se amplía hasta 20.000 habitantes y bueno, pues ahora mismo estamos terminando los pocos que nos quedan en la franja de 5.000, 20.000. Bien, proyecto de Alicante. Aquí me permitiréis que yo, pues bueno, pues uno es de Alicante, entonces, pues claro, al final, pues aquí a uno le puede, ¿no? Entonces, además, eso fue, digamos, uno de los primeros proyectos, y luego lo veremos, pues se nota en los datos de utilización, luego lo veremos con los datos específicos de utilización de las diferentes provincias. Se inicia el proyecto directamente con ayuntamientos de menos de 20.000, y abajo veréis que efectivamente es más que visible, ¿no? El hecho de que prácticamente de los 20.000 hacia abajo están prácticamente el 90 y pico % implantados. Es decir, dado el éxito que se da en ese proceso de implantación de los ayuntamientos hasta 20.000, la Diputación hace extensible hasta 50.000. ¿Vale? Donde ahí veis que hay 6 de 26, porque lógicamente, como os decía al principio, implantar y sobre todo mover organizaciones más grandes, pues bueno, es más difícil, claro, porque aquí no dice que entre más de 20.000, pues claro, está Benidorm, claro, también está Orihuela, pero está Torrevieja también, que son 100 y pico, claro, es decir, son organizaciones mucho más complejas. Bien, como os decía, 11 meses del proceso de implantación, y de los 141 se adhieren 109. Proyecto de Ávila. Es un proyecto provincial hasta 5.000 habitantes. De los municipios hay 243, de los cuales se implantan 160 en 7 meses.
¿Vale? Es decir, ahí estamos ya un poco viendo que las líneas son más o menos coherentes, ¿vale? Es decir, los procesos de implantación son más o menos coherentes en cuanto a los tiempos de implantación. El de Burgos, proyectos hasta 10.000 habitantes, ¿vale? El número de entidades 368, estamos hablando de un grado o sea, un gran número de municipios, ¿vale? Lo cual exige, como os decía al principio, pues un grado importante de coordinación, ¿vale? De los 368, 309 en 7 meses trabajan con Gestiona, ¿vale? La Diputación de Huesca, ¿vale? Ahí el proyecto provincial incluye a toda la provincia excepto la capital, ¿vale? De manera que de los 201 municipios, 190 están adheridos al proyecto. Proyecto que se inicia en diciembre de 2013 y se finaliza en mayo de 2014. 5 meses llevamos en el despliegue de esos 190 ayuntamientos. Bien, es cierto que el grueso de los proyectos, el grueso de los municipios, son menores a 1.000 habitantes. Bien, como os decía, una vez ya visto esto, ahora vamos a entrar un poco más en detalle ya para finalizar. Me gustaría que viéramos los datos reales de la utilización de las herramientas en los diferentes proyectos provinciales. Datos que al final lo que vienen a refrendar es realmente la utilización de la herramienta. Es decir, oiga, esto se implanta, pero realmente se usa. Claro, porque esto está muy bien, ¿no? Dice, vas a un ayuntamiento y dice, no, es que yo tengo una herramienta de administración electrónica. ¿Y usted firma electrónicamente? Dice, no. Ah, y dice, ¿y eso? Dice, es que la organización no quiere firmar. Bueno, pues si usted lleva 10 años o 6 años con una herramienta de administración electrónica y no está firmando, pues a lo mejor es que la herramienta no funciona. ¿Vale? Es decir, lo que queremos ver aquí, lo que yo os quiero transmitir es que efectivamente las realidades se constatan con datos. Con lo cual, como os decía, datos de uso y de Gestiona. Los proyectos provinciales dispondrán o dispondréis de un cuadro de, digamos, que os va a permitir, digamos, un programa que os permitirá la gestión, un cuadro de mando que os permitirá, digamos, el análisis y la gestión detallada o pormenorizada de esos ayuntamientos que tenéis en ese proyecto, ¿vale? De manera que, por ejemplo, podemos ver, como os decía hace un momento, el proyecto de Alicante, un proyecto absolutamente consolidado que se inicia en el año 2011, que ya lleva mucho tiempo funcionando. Tenemos desde octubre de 2014 a octubre de 2015 prácticamente 1.978.000 registros. Tenemos 386.000 expedientes electrónicos y tenemos 6 millones de documentos firmados electrónicamente en un año. Eso significa, como os decía antes Juancho, el consejero delegado, en Gestiona, cada segundo se firman 5 documentos electrónicamente. Es decir, hay más de 25 millones de documentos firmados electrónicamente en Gestiona, ¿vale? Es decir, aquí, bueno, lógicamente en estos dos valles, pues bueno, unos en Navidades y los otros en verano, ¿no? Esto es lógico. Bien, luego vamos a ver que en el proyecto de Málaga, aquí en la gráfica, os he puesto la gestión de expedientes. Arriba en lo de Alicante es las firmas electrónicas, era un poco por cambiar, pero aquí, ¿qué se refleja en ese crecimiento más o menos exponencial, que luego lógicamente se asintotiza? Pues el proceso de implantación que se lleva en la Diputación de Alicante, de Málaga. Con lo cual, ¿qué tenemos ahí en un año? 629.000 registros, 197.000 expedientes y más de, bueno, prácticamente 3,5 millones de documentos firmados. Ya la verdad es que, sí, terminamos ya. Me queda una presentación, o sea, una hoja más. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, daos cuenta que a veces es que esto da vértigo, ¿no? Porque estos datos son a veces de vértigo. Efectivamente, nos vamos a la Diputación de Ávila y confirmamos lo mismo. En la gráfica podemos ver ese crecimiento derivado del proceso de implantación y tenemos 286.000 registros, 57.000 expedientes digitales y casi prácticamente 1 millón de documentos firmados electrónicamente, ¿vale? Y para terminar, vemos la Diputación de Burgos, que tiene 328.000 registros, 74.000 expedientes y 1.100.000 documentos firmados electrónicamente.
Yo creo que esto al final viene a refundar, digamos, a reafirmar lo que os decía al principio. Es decir, esto es una herramienta que efectivamente se utiliza en las organizaciones. Es una herramienta que los ayuntamientos, una vez se les implanta, la utilizan. Bueno, por último, nada más. Me quedan 16 segundos, con lo cual creo que no puedo ir mejor. Quiero deciros, muchas gracias por vuestra atención. Estamos a vuestra disposición para cualquier cosa. Estamos por los pasillos. Esta noche estaremos en el bar y somos de los que nos quedamos hasta última hora, con lo cual no os preocupéis. Yo personalmente, seguro. Así que me podéis preguntar, igual mejor me preguntéis al principio de la noche, después, bueno, a lo mejor después os cuesta más barato, con lo cual vosotros mismos. Ahí tenéis mis datos de contacto, mi teléfono y para más información en la página web de Es Público. Muchas gracias y enhorabuena sobre todo por vuestra asistencia y que disfrutéis de las jornadas. Muchas gracias.